que les invito a buscar en sus Biblias, por favor, allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y quiero tomar unas palabras que compartió Pastor Néstor el domingo pasado, donde él enfatizó la soberanía del Señor y la confianza que nosotros debemos tener en la soberanía del Señor. Y esas palabras me quedaron sonando en mi mente. No pudimos hacer un recuento, un resumen de lo que fue el 2020. Para la mayoría de los líderes de las iglesias, cuando comenzamos el 2020, dijimos, es el año de la visión. Porque usted sabrá que todo piloto debe tener una visión 2020. Y tal vez muchos de nosotros nos proyectamos áreas de ministerio, cosas, metas por alcanzar. Pero el Dios soberano del cielo tenía dispuesta otra historia. Para muchos, tal vez los que nos están viendo, oyendo, el 2020 fue un año de tristeza, de dolor, de incertidumbre. Muchos se han desanimado, muchos hermanos no volvieron a las iglesias, muchas obras del Señor están sufriendo y seguirán sufriendo porque los hermanos no se reúnen, algunos han perdido trabajo y el apoyo hacia la obra no ha venido. Ha sido difícil, sin duda alguna, de mucha incertidumbre. Y algunos creyentes lamentablemente han comenzado a navegar por el mar de las emociones en vez de la barca de las convicciones. Es por eso que creo que se hace necesario, al comenzar este año, ir a uno de los versículos que después de Juan capítulo 3, verso 16, creo que es uno de los versículos más conocidos del pueblo del Señor. Y me refiero al libro de Romanos, allá en el capítulo 8, verso 28, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Te agradecemos por tu amor y por tu cuidado, y en esta hora te pido que tú utilices los labios de tu siervo y que hables a nuestras vidas, que tu palabra corra libremente y sea también glorificada, y que podamos encontrar en este versículo tan poderoso palabras de ánimo, consuelo y una perspectiva correcta hacia el mirar el futuro, al comenzar, Señor, un nuevo periodo, un nuevo año. Te damos gracias y encomiendo este tiempo en tus manos, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decía, después de Juan 3:16, este texto es el más conocido para el pueblo cristiano. Y quiero compartir algunos pensamientos con el propósito de animarlos a aprender, a confiar en Dios. Sin duda alguna, la evaluación del año pasado no es buena. Muchos han perdido su vigor, su confianza y dependencia en Dios. Y hoy quiero animarlos a renovar su confianza en Dios, porque no siempre, escúchame bien, creo que lo tengo anotado ahí atrás, porque no siempre lo que creemos que hacemos es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por tal razón, debemos aprender a tener en la vida una perspectiva que es correcta. El contexto de este pasaje tiene que ver con el sufrimiento y el gemir de la creación, el gemir de los creyentes, el gemir del Espíritu Santo en el creyente. Y de hecho, en Romanos capítulo 8, verso 18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que hemos enfrentado, lo que enfrentaremos, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? Manifestarse. Pablo compara la temporalidad con la eternidad para llevarnos a que debemos como creyentes aprender a tener una confianza en el Dios que es soberano.
Al pasar por momentos difíciles, la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Sabemos que la pregunta correcta, ¿cuál es? ¿Para qué, Señor? Pero déjame decirte, no es fácil, ya que nuestras emociones quieren ir en un camino diferente. Queremos a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestras pruebas, a nuestros temores, queremos una receta, queremos una fórmula, queremos los pasos prácticos para salir del problema, pero no es así. No es así. Dios está orquestando las cosas para un propósito específico en tu vida y en mi vida. Es interesante que alguien llamó a Romanos capítulo 8, verso 28, una almohada suave para un corazón que está cansado. Con eso en mente quiero que consideremos este pasaje pidiendo a Dios que nos dé algunas verdades prácticas para nuestras vidas. Consideremos este pasaje pidiendo a Dios verdades prácticas que afecten a nuestra vida. En primer lugar, la primera verdad que quiero compartir con ustedes al observar el verso 28 es que debemos aprender a tener un pensamiento específico. Un pensamiento específico. ¿Cómo comienza Pablo el verso 28 de Romanos? Y sabemos. La pregunta es, ¿qué sabemos? ¿A qué se refiere? Esta palabra esta palabra saber tiene que ver con un conocimiento que todo creyente debe tener, porque es la obra del Espíritu Santo en su vida. De hecho, el término sabemos, saber, Pablo lo usa 5 veces en el libro de Romanos y 3 veces en este capítulo. Por lo tanto, Pablo lleva a los creyentes a tener una forma de pensar que es correcta. Porque no todos los creyentes piensan en forma correcta. La gran mayoría de nosotros tomamos nuestras decisiones basadas en emociones. Pero usted sabe que las emociones un día están arriba y otro día están abajo. Es por eso que en Romanos capítulo 12, Pablo, retomando esta idea de pensar, en el verso 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, pero que también es perfecta. Pero para esto yo debo aprender ¿a qué? A tener un pensamiento específico o un pensamiento correcto. De hecho, estas dos palabras, y sabemos, estas dos simples palabras expresan la absoluta certeza de seguridad de salvación y de confianza que los creyentes deben tener en la persona de Dios, que debe caracterizar a los creyentes. ¿A qué creyentes? A los que conocen la palabra de Dios. Todo creyente debe saber que por sobre todas las cosas, Dios cuida de cada aspecto de la vida de sus hijos. De hecho, en el verso 31 de este mismo capítulo, mira lo que se dice acerca de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, la pregunta, ¿quién contra nosotros? La victoria y la derrota del creyente están sin duda alguna en la forma en que usted piensa. Por eso Pablo dice, renueva tu mente. Primera verdad importante, el pensamiento específico. Todos conocemos o varias veces hemos hecho mención al libro de Proverbios, el capítulo 23, verso 7. Este versículo dice lo siguiente, Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué? Tal es él. Escúcheme bien, no se me duerma. Conforme usted piensa, ¿va qué? Va a actuar. La victoria y la derrota del creyente está sin duda alguna. Es por eso que Pablo dice en la porción de Romanos 8:28, y sabemos, ¿quiénes saben? ¿Quiénes son los que deben saber?
Es por esa razón que debemos aprender, escúchame bien, a pensar correcta o bíblicamente. Observa Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz ¿a quiénes? ¿A quiénes? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observa, 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y un versículo que a mi esposa y a mí nos encanta. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Creo que te he dado 3 versículos para este año, para que los memorices. Y sabemos. Pensamiento específico. La victoria del creyente está en aprender a pensar bíblicamente y dejar de engañarse por sus creencias emocionales. Escúchame bien, mira conmigo. Nadie puede estar bien con Dios si está en desobediencia a un mandato directo de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Nadie puede estar bien con Dios si está en desobediencia a un mandato directo de la palabra de Dios. Si usted piensa lo contrario, está basado en sus emociones y no en convicciones. Ahora, ¿cómo podemos saber las cosas de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos saber las cosas de Dios? Sencillo, por medio del estudio profundo ¿de qué? De la palabra, con una correcta ¿qué? Interpretación. Muchos errores en la vida de los creyentes son por ignorancia de la palabra de Dios. En esto pensad. Y sabemos, dice Pablo, muchos errores en la vida de los creyentes son por ignorancia de la palabra. Todos sabemos que esa fue la gran o la lamentable experiencia de la nación de Israel. ¿Recuerdas Oseas capítulo 4, verso 6? Cuando Dios dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Y en el capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios, más que cualquier otro holocausto o sacrificio. Primera verdad que debemos aprender a tener en cuenta. Es un pensamiento correcto, un pensamiento bíblico. Y ese pensamiento viene con conocer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente y no tomar decisiones basadas en la emoción. Para mí, por ejemplo, muy práctico. Un creyente que me dice, yo estoy bien con Dios, estoy orando o escuchando sermones y no se congrega, está en abierta ¿qué? Está tomando decisiones no bíblicamente. Porque en el mismo versículo que Dios dice, no dejando de congregarnos, nos enseña en el verso 23 a aprender a apoyarnos y confiar en las promesas de Dios. Entiendo ahora esta situación. Sin duda alguna es entendible y es recomendable. Pero a veces nosotros decimos, yo confío en Dios con una mano, pero mi otra mano hace lo que es contrario, sabiendo. ¿Y sabes cuál es el problema? Es por eso que Pablo nos lleva al pensamiento que es específico. A veces nuestras emociones nos confunden y nos llevan a creer que aunque estamos mal, Dios igual va a bendecir. Dios es bueno. ¿Amén? Y aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Pero escúchame bien, todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará. Hemos visto el pensamiento específico y sabemos. Observa ahora, en segundo lugar, la promesa específica. Porque esta promesa no es genérica.
Esta promesa del verso 28 no es para todos, no es para toda la humanidad. ¿La promesa para quién es? ¿Qué dice el texto? Que a los que aman a Dios. Esta promesa está dirigida a los creyentes y únicamente a los creyentes, porque ¿cómo sabemos que amamos a Dios? De hecho, Primera de Juan capítulo 4 verso 19 nos enseña el por qué amamos a Dios. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Él nos amó primero. ¿Cuándo llegamos a esa conclusión? Cuando pasamos de muerte a vida. Cuando usted recibió la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Mira conmigo en el verso 28. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Según el verso 28, son los llamados. Según el verso 29, los que antes Dios conoció. Sus elegidos, el pueblo de Dios. Este es un punto donde debemos analizar nuestra real condición espiritual. Y quiero que por un momento usted piense en esta promesa específica. Porque esta promesa específica o especial no es para todos. Es para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué es posible que una persona pueda ser miembro de una iglesia, ser bautizada o bautizado y muy activo, pero eso no necesariamente le hace un hijo, una hija de Dios? De hecho, quiero recordarles el consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 13, verso 5. Mira lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a quién. ¿A quién? Usted debe hacer una autocrítica, un autoanálisis, mirarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados, a menos que pases esa aprobación? Pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Ok? ¿Por qué lo estás? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pruebas aportas como evidencia de tu salvación? Una pregunta más. Si tú nos preguntaras, ¿qué creemos de ti con respecto a tu salvación? Si tú vinieses y nos preguntaras, pastor, o pastores, o líderes, ¿hay en mi vida suficiente evidencia que soy realmente un hijo de Dios? ¿Te sorprendería nuestra respuesta? Examinaos a vosotros mismos. Hace años atrás, en mi juventud, el líder de los jóvenes le dijo a un muchacho lo siguiente: no veo que eres salvo. No lo veo. Y ese muchacho tomó la decisión de dejar la iglesia y apartarse de lo que creía del Señor. ¿Le habrá afectado la pregunta? Porque, ¿qué fue lo que evidenció realmente? ¿Qué evidenció? Mira, Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son ¿qué? Salvos. Pero pueden estar. Pero esta promesa, y sabemos que a los que aman a Dios, tenemos una promesa interesante en Hebreos capítulo 10, verso 23, porque Pablo nos está llevando a tener un pensamiento que es específico, porque tenemos una promesa especial. En Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿A quién prometió? A sus hijos. ¿Quién lo prometió? Nuestro gran Dios soberano. Una pregunta de autoanálisis, de reflexión es, ¿cómo sé realmente? Porque Pablo dice a los que aman a Dios. ¿Cómo sé realmente que yo amo a Dios? ¿Cómo usted puede estar seguro que ama a Dios? ¿Cuál es la forma de saber, de evidenciar que realmente amo a Dios? Jesús lo resumió en forma muy práctica. En Juan capítulo 14, observa el verso 15. Si me amáis, dijo el Señor, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la forma que evidenciamos nuestro amor por Dios? Obediencia. Invierte los versículos. En vez de 14, 15, 15, 14 de Juan. Vosotros sois, ¿qué? Mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todo se resume a una sola cosa. Obediencia al Señor. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46? Mira lo que pregunta Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? El pensamiento específico y la promesa específica tiene que ver con sus hijos creyentes. No hay más. Todo lo demás, sentimentalismo, emociones, que escúcheme bien, no son malas. No estoy en contra de las emociones en ninguna manera. Pero Dios no nos llama a andar por emociones, sino por convicción. Y la convicción obedece al Señor. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Permanece para siempre. Romanos capítulo 8, verso 28, la almohada para un corazón cansado. Conforme al propósito de Dios, un pensamiento específico, una promesa específica. Permíteme mostrarte en tercer lugar la perspectiva de Dios. Porque observa el texto. Tenemos un pensamiento específico, una promesa específica o especial. Tercer lugar, la perspectiva de Dios. ¿Qué dice el verso? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Debemos aprender a tener en las cosas la perspectiva de Dios. Mira cómo comienza, con un absoluto. Porque todas son ¿qué? Todas. Esta palabra es un absoluto, por tanto incluye todo. Esto nos debe llevar a pensar que Dios, escúchame bien, tiene el control de todo lo que está a nuestro alrededor. Esto describe sin duda alguna el atributo de la soberanía de Dios. Obsérvalo, Daniel capítulo 4, verso 35. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hablando de Dios. Y no hay quien detenga su mano y que le diga a Dios qué cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Observa Isaías capítulo 46, verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho y que digo, que dice Dios. Mi consejo permanecerá y haré ¿qué? Todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Dios toma la iniciativa en todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, aunque aquellas que no pudieran ser para nosotros, incluyendo sufrimientos y dolores, escúchame bien, nada escapa al control soberano del Señor. El problema radica en nuestra perspectiva miope. Somos muy cortos de vista y es porque no queremos ver que lo que Dios está orquestando para nosotros siempre redundará para bien. Aunque a veces incluya pérdidas, situaciones difíciles, dolor. Pensaba,
En Génesis capítulo 22, versos 1 y 2, Dios hace un llamado especial a Abraham. Y le dice Dios a Abraham lo siguiente: aconteció que después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No está en pantalla ese texto, Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Pero este texto dice lo siguiente: que Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. Porque Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, segundo, a quien tú amas. Y es posible que su hijo se estaba convirtiendo en la prioridad principal en su vida y no Dios. Y a veces cuando interpolamos o cambiamos nuestras prioridades, de vez en cuando Dios nos dice: voy a tomarlo para llevarlo ¿a dónde? Al holocausto, al sacrificio. Dios lo está orquestando. Produce dolor. No es bueno. Pero ¿sabes cuándo una ostra puede producir una perla? Cuando entra un granito de arena en su vida que le produce dolor, irritación. Ella segrega una baba que comienza a envolver eso que está produciendo dolor y lo envuelve hasta convertirlo ¿en qué? En una perla. Porque las cosas no ocurren por casualidad. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué cosas has vivido en el año pasado que te han producido dolor? Que tal vez en este año te están produciendo dolor. Todas las cosas que dice el texto les ayudan a bien. Déjame decirte algo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8, verso 28. Ese término ayudan en griego es sunergeo. ¿Por qué les digo esto? Porque de sunergeo nosotros al castellano derivamos una palabra: sinergia. ¿Sabe qué es la sinergia? Que es el movimiento del total de todas las cosas en una sola dirección, con un solo propósito. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nos rodea a nosotros, bueno y malo, bendiciones, momentos difíciles, todo Dios lo está orquestando. Debemos pensar que no importa lo que está pasando, en el fondo Dios lo llevará para producir en nosotros victoria, bendición, crecimiento, madurez. Pero usted podría decir: pero es que me duele, es que te va a doler. Porque todo Dios lo está llevando en una sola dirección. Aún las heridas de otros, sus malos comentarios, sus malas acciones, sus intentos de desprestigiarnos, Dios tomará todas esas cosas y las producirá en nosotros al final en bendición. Mira a José, Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis capítulo 50, verso 20. Vuelve atrás. Vosotros pensasteis mal contra mí. Le dice José a sus hermanos que lo vendieron como un vil esclavo, lo traicionaron y lo dieron por muerto a su padre. ¡Qué mentira más macabra! Un conflicto familiar interno tremendo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios obrará todo a nuestro favor. El término ayudan significa converger en la proporción que es correcta. Por ejemplo, dos sustancias, dos elementos, cloro y sodio.
son letales, son veneno, pero combinadas en la forma correcta, ¿sabe qué produce? La sal. Pero si yo desintegro su masa molecular y la separo, son dos sustancias letales. Mira cómo traduce la nueva versión internacional del libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Dice, ahora bien, dale clic. Ahora bien sabemos que Dios, ¿qué? Dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluye todo. Observa Salmo 25, verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué está diciendo este texto? Lo mismo de Romanos, que todo obra para bien. Es por eso que yo debo tener un pensamiento clave, debo tener la perspectiva específica, la perspectiva de Dios en las cosas. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Independientemente de las sendas, Dios las encaminará a nuestro bien. Un claro ejemplo de esto es la nación de Israel. Observa Deuteronomio capítulo 8, verso 15. Observa esta lección. Deuteronomio capítulo 8, verso 15. Que te hizo caminar, ¿por dónde? Por un desierto grande, ¿y qué más? Y espantoso, ¿qué? Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, Él te sacó agua de la roca del pedernal. Pasaron por tiempos difíciles. Verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para a la postre, ¿qué? Hacerte bien. Todas las cosas nos ayudan o terminan ¿en dónde? En bien. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes de Dios? Conforme a esa mirada, tú enfrentarás la vida. Dale clic. ¿Confías en Dios? ¿En ese Dios poderoso? ¿Cuál es la perspectiva que tienes de Dios? Conforme a esa mirada, tú enfrentarás la vida. ¿Lo tienes? ¿Confías en ese Dios poderoso? Si tu respuesta es amén, estás andando en obediencia a lo que sabes que Él pide de ti. Pablo escribe lo siguiente, 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Observa lo que Pablo dice. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior que va haciendo se va renovando vez tras vez. ¿Sabes por qué? Porque en tus manos están ¿qué? Mis tiempos. Amén. Está tu vida, pero debemos tener la perspectiva ¿de quién? De Dios, no la nuestra. Debemos tener en primer lugar un pensamiento específico. En segundo lugar, debemos tener la promesa específica para los hijos. En tercer lugar, debemos tener la perspectiva de Dios. Y en cuarto lugar, debemos comprender el propósito específico. ¿Cuál es? ¿Cómo termina el texto? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo debemos aprender a pensar y confiar en el Dios soberano, porque Dios me llamó, escúchame bien, de eternidad hacia eternidad. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted sabe que muchos son los llamados, dice Mateo capítulo 22, verso 14. ¿Pero qué? Pocos los escogidos. Aquí el término llamados, kletos, significa invitados, nombrados en forma específica.
fueron invitados, usted y yo fuimos invitados a ser parte de la familia de Dios. Y cuando oímos esa invitación, cuando usted escuchó el Evangelio de Cristo Jesús y reconoció a Jesucristo como su Salvador personal, Pablo lo explica así en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien, el propósito específico es que Dios lo llamó, Dios lo rescató, y todo lo que ocurre durante ese tiempo es un cuidado y preparación del Señor, y nada está a la casualidad. Escúcheme bien, no hay casualidad para los hijos de Dios, hay causalidad. Y toda esa causalidad converge para un solo bien. ¿Para qué bien? Terminemos con versos 29 y 30 del libro de Romanos. Porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Queridos, algo escapa de las manos de Dios. Pero, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Si tú estás aquí, o nos estás viendo, oyendo, o no lo sabes, Dios te está dando la oportunidad de que conozcas a Cristo realmente como tu Salvador personal. Porque si no lo eres, estas promesas ¿qué? No son para ti. Reflexión. Al mirar el control soberano de Dios y la garantía que tenemos de eterna seguridad, quiero que observes en esta reflexión, esta porción debe, escúcheme bien, llenarnos de confianza. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene ¿qué? Todo el control. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo crees? Esta porción debe llenarnos de gratitud porque Él sabe lo que hace. ¿Amén? Esta porción debe llenarnos de constancia, perseverancia, porque Él está preparando lo mejor. Y lo que hoy enfrentamos solamente es momentáneo, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Amén. Permíteme concluir con algunas preguntas. ¿Podemos dudar que Dios cuida de nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Más fuerte, ¿cuál es la respuesta? No. ¿No podemos confiar ciegamente en Dios? Amén. Ahora, ¿estoy realmente confiando en Dios? ¿Estoy dispuesto a dar pasos de fe para evidenciar esa confianza que tengo en Dios? ¿Cuál va a ser tu paso de fe? ¿Será que hoy debes tomar ese paso de fe y decir, sí, Señor, decido confiar en ti, aunque mis emociones dicten que lo contrario, porque no andamos por vista, sino por fe? Amén. Y antes de cerrar el tema de hoy, pregunta: ¿has llegado al convencimiento en tu vida espiritual que eres un hijo o una hija de Dios? Amén. Amén. ¿Hay alguien que no está seguro y hoy quieres hacerlo? Hoy, ahí donde estás, puedes tener esta seguridad, puedes tener esta confianza. Quiero invitarles a inclinar sus cabezas y cerrar tus ojos. Si tú aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, esta promesa no es tuya, pero hoy puedes salir con esta promesa en tu corazón, en tu vida, para siempre.
Para eso necesitas tomar el paso de fe, de confiar en Jesucristo, reconociendo tu pecado y diciéndole a Jesús que sea el Salvador de tu vida. Ahí donde estás. Si hoy quieres tomar este paso de fe, quiero animarte a que ores conmigo ahí donde está y le digas a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador. Dile así: reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti. Y hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y por la fe te recibo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados y ayúdame a confiar en tus promesas y vivir para ti. Yo no sé si alguien hoy ha hecho esta oración conmigo en la sinceridad de su corazón. Solamente pediría que me indiques con tu mano si hubo alguien que hoy oró conmigo diciendo: Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Si no es así, significa que todos los que estamos en este auditorio somos hijos de Dios. Bendito Padre Celestial, añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.